Hola hermanos, saludos. Aquí nos encontramos nuevamente queriendo profundizar en esta hermosa carta que el Papa Francisco nos regaló en el año 2018, pero que es actual todos los días y en cada momento tiene vigencia esta carta porque es una carta para la vida, la carta de la santidad. Y seguimos profundizando en ella porque tiene cosas verdaderamente hermosas que trascienden la vida y que hacen que nuestra vida cada día y cada minuto tenga sentido. Por ejemplo, en el número 6 del capítulo 1, el Papa dice que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a todos los hombres, no aisladamente, sino en conexión de unos con otros, es decir, construyendo juntos un pueblo. No podemos pensar en la santidad vivida individualmente, sino es dentro de un pueblo, junto con un pueblo, porque nosotros tenemos un inmenso mosaico, un ejército de hermanos y hermanas que el Señor ha regalado a cada uno. Es la familia, es la comunidad, es el pueblo, son los compañeros de vida y de trabajo. Con ese santo pueblo fiel de Dios, cada uno tiene que caminar para hacer que la santidad acontezca allí donde estamos. Y dice el Papa, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en las madres de familia que se esmeran en la casa para cuidar a sus hijos, en la constancia de cada uno de los militantes de la iglesia. Es decir, a lo largo de la carta nosotros vamos viendo en cada número que el Papa lo desglosa, lo desgrana y cada uno de nosotros va percibiendo dentro de sí ese llamado y esa frescura a la vida y a la santidad. En el número 9, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu Santo suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Miren qué bonito. La santidad no está solo dentro de la Iglesia Católica. La santidad está allí donde el Espíritu Santo derrama su amor, su bendición, su gracia, su fuerza, su sabiduría a todo hombre y mujer que camina por la vida siendo bueno y haciendo el bien. En este mismo número 9, el Papa hace referencia a lo que el Papa Juan Pablo II decía, que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Mira qué cosa tan bonita. No vale la pena que nosotros nos pongamos a discutir de quién tiene razón o no tiene razón, si la iglesia a la que yo pertenezco es mejor que la tuya. Eso no tiene sentido aquí, porque la gracia de Dios y el Espíritu de Dios se derrama en todos los seres humanos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos en el corazón la impronta de la gracia salvadora, creadora, liberadora del Dios de la vida. Y el Espíritu se encarga de que nosotros sintamos eso y lo vivamos a plenitud. En el número 11, el Papa insiste en afirmar que este asunto de la santidad no se trata de que nosotros tengamos que imitar los testimonios de otras personas que se han santificado a lo largo de la historia. Estos testimonios son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que nosotros nos empeñemos en copiar esos modelos, porque lo original de la santidad es que es para cada uno y cada uno tiene su propio estilo, su propio medio, su propia originalidad. La santidad es universal y es para todos. En el número 14, el Papa dice que para ser santo no es necesario ser obispo, ser religiosa, ser religioso, ser sacerdote. No, muchos pueden tener la tentación de decir, no, es que yo no nací para eso, es que el que va a ser santo viene con una estrella en la frente y entonces ya se sabe que previamente fue destinado para eso. No, en la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que todos y cada uno desde el principio de la creación fuimos escogidos, fuimos elegidos desde siempre para ser santos e inmaculados ante Dios por el amor. O sea que la santidad es para toda persona que se siente y que sabe que ha sido creada por Dios y que está llamada a imitar su amor, su misericordia, su ternura y su compasión. En el número 12, por ejemplo, el Papa habla y dice que dentro de las formas variadas de santidad
es bueno destacar el genio femenino. Mira qué bonito. Nos dedica a las mujeres un párrafo hermoso. Dice que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Y dice que precisamente en épocas anteriores en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas, muchas santas en la iglesia, cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes en las reformas de la iglesia. Y habla de Santa Teresa de Jesús, habla de Santa Brígida, de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresita de Lisieux, etc. O sea, mujeres que a lo largo de la historia han expresado la santidad de Dios por la fuerza del Espíritu y que nos dicen a todas las mujeres que la santidad la podemos expresar también igualmente a plenitud. O sea que no es solamente para sacerdotes, para obispos, para gente especial, es para ti y es para mí, para la mamá, para la ama de casa, para la abuela, para la maestra de escuela, para la enfermera. En estos tiempos de pandemia, dime si no estamos llenos de santos en este mundo que está plagado de mujeres que dan la vida. Y no solamente ellas, sino todos esos hombres y mujeres médicos, asistentes, que se esmeran por devolverle la vida a tantos afectados por la pandemia. Eso es santidad. Estamos rodeados de santos por todas partes. Y entonces tenemos que gozarnos, porque el Espíritu Santo despierta en nosotros el ansia de compartir la existencia y la alegría de vivir dando lo mejor y decir la santidad de Dios está presente en este mundo, porque ahí estamos nosotros. En este proceso y en esta dinámica de la santidad que el Papa nos invita continuamente a estar trabajando y trabajándonos, no podemos obviar la persona de Jesús. En el número 19 dice que para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y cada santo y cada persona no puede pensar en entrar en este proyecto si no es de la mano de Jesús. Es decir, la misión solamente tiene su sentido pleno en Cristo. O sea, solamente se puede vivir a plenitud la santidad si vamos de la mano de Jesús. Es Jesús el que nos muestra el rostro auténtico y verdadero del Padre. El rostro de ese Padre que nos ama incondicionalmente, cuya característica fundamental es la ternura, la compasión y la misericordia. Es Jesús la estatura a la que nosotros tenemos que aspirar. Ser santo es mirar a Jesús, pero no un Jesús endulcorado, con las manitas en el aire, mirando para el cielo siempre, bien peinadito. No, es ese Jesús de calle. Ese Jesús que en sandalias recorría los caminos polvorientos y estaba siempre rodeado de gente. Hay una cosa muy importante, hermano. Nosotros en el Evangelio a Jesús nunca lo encontramos solo. Jesús siempre anda rodeado de gente. Inclusive cuando se iba con sus discípulos preferidos a orar, Él se retiraba a un palmo de espacio y se retiraba un poquito, pero siempre sus discípulos más cercanos, cuando Él tenía necesidad de orar, se hacía acompañar de ellos, pero siempre andaba entre la multitud, siempre andaba con la gente. En el Evangelio, generalmente, al Jesús que nosotros vemos es siempre acompañado, nunca solo. No es ese Jesús de estampitas que vemos solito, bellísimo, ya maquillado. No tiene nada que ver con el Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio andaba en la calle, andaba con su pueblo. Caminaba y oía las enfermedades, oía los lamentos. ¿Y qué quieres que haga por ti? Y no vacilaba en tocar al enfermo, en tocarle la cabeza, en abrazarlo, en levantarlo, en dirigirle la palabra. Siempre estaba en la calle con su pueblo, porque esa es la santidad, hermana. Ser santo es compartir la vida como Jesús. Y ser santo es ser como Jesús. Es ser como Jesús. Al final del capítulo, de este primer capítulo, hay 3 números que más o menos nos orientan y como que nos centran en una cosa hermosa, que es cuando dice el Papa, que en el número 32 dice, mira, no tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerza, no te quitará vida o alegría. Todo lo contrario, llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser.
Depender de Dios nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Ser santo es caminar de la mano de Jesús por los senderos del Padre, hermanos. En el número 33 dice, en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Mientras más santos, más humanos. Mientras más santos, más fecundos en el mundo. Más positivos, más realistas. Hay una cosa, hermana, mientras más humanos, más divinos seremos. Y mientras más divinos, más humanos. Porque eso es Jesús. Jesús es el enteramente humano, el totalmente humano y el totalmente divino. Ser como Jesús es ser más plenamente humano y al mismo tiempo plenamente divino. Por eso el Papa en el número 34 nos dice, no tengan miedo de apuntar más alto, de dejarte llevar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía San León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos.